Tenemos esta escena muy sencilla donde simplemente tenemos una cajita que es un piso y después creé una jerarquía de objetos, dos objetos acá que se llaman base 1 y base 2. En el medio puse esto que es la barrera y generé una jerarquía de objetos para poder lograr la animación. Voy a comentar brevemente esta jerarquía de qué se trata. El objeto barrera, como ven, es un objeto empty. Creé un objeto vacío. La base es una caja a la que modifiqué. Si se fijan, la escala está modificada. Por supuesto, no tiene aspecto de caja, perdón, de cubo, sino que está escalada. Y esta escalada, eso que hago de escalar, es lo que impide que yo pueda hacer una jerarquía más sencilla. Porque, por ejemplo, a ver, voy a mostrarles rápidamente esto. Si creo un cubo y lo voy a duplicar, lo voy a poner aquí. Imaginemos que este cubo lo escalo un poquito, lo hago más finito. Este segundo cubo es eh, no sé, digamos un sub y baja. De un lado y del otro, sí, entonces debería como oscilar. Y quiero que este cubo sea el padre. Entonces los pongo acá, ¿sí? Y para girar el sub y baja, giro el otro cubo, ¿no? Bien, está todo bien. Ahora, si de repente yo considero que este cubo de acá, el cubo base, debería tener otra forma, lo quiero escalar. Yo voy a desvincular la jerarquía, ahora el hijo ya no es hijo. Si agarro este cubo y digo, bueno, quiero que sea más finito acá, para que no se choque cuando, eh, cuando se gire. Bueno, ahora sí lo arrastro de vuelta ahí. Cuando hago la transformación, fíjense cómo se deforma, no sé si dan cuenta, pero esto se está deformando fuertemente. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el objeto padre tiene la escala modificada de manera no proporcional y el objeto hijo hereda esa transformación. Y cuando yo hago la rotación, intenta compensar su escala actual con la escala de su padre y hace una cosa totalmente loca. La manera de solucionar eso, es decir, de eh, emparentar o hacer jerarquías entre un objeto eh, hijo y un objeto padre que está escalado de manera no proporcional, es no utilizar el objeto padre como objeto padre. Es decir, yo quiero que esto sea un solo objeto, ¿no? Cosa que yo mueva un objeto y se mueve el otro. Lo que hago es crear un GameObject, un empty. Este empty, como ven, su escala está en 1, 1, 1. Y utilizo este empty como padre de la jerarquía. Entonces hago que, voy a desvincular todo. Hago que el cubo padre sea hijo del GameObject y el cubo hijo, lo que sería la tabla del sub y baja, también que sea padre del GameObject. De esta manera tengo el objeto este escalado. Este también está escalado todo desproporcionado, pero el objeto padre está escalado perfecto, no está escalado en realidad, está en 1, 1, 1. Si roto esto, ahora no tengo distorsiones. Por eso necesité hacer esta estructura rara, donde tengo un objeto padre, los objetos distorsionados, hijos de este objeto padre, el pivot barrera, que si se fijan, cuando yo quiero girar este, esta tablita, gira desde el centro. Si yo corriera la tablita hasta para acá y quisiera que gire desde este extremo, necesitaría mover el pivot point, es decir, el centro de transformación. Este centro de transformación en Unity no se puede modificar, o por lo menos yo no sé cómo hacerlo. Lo que hago es crear otro GameObject. Yo voy a duplicar este.
Esperen que se me duplicó con todos los hijos. Ahí está. Agarro otro GameObject, lo ubico donde quiero que sea el centro de transformación. Este va a ser mi pivot point. Me aseguro, por supuesto, que este objeto no esté escalado, no tenga una escala no proporcional. Y hago que el objeto que quiero que gire sea hijo de ese objeto. Y giro el objeto que acabo de crear. Como es el padre, se lo va a llevar. Entonces recuerden, siempre hacer jerarquías cuando quieren hacer una animación, cuando quieren hacer transformaciones de rotación, que el padre esté escalado de manera proporcional. En 1, 1, 1, 2, 2, 2. El tema es que sean iguales los números en los tres ejes. Bien, dicho esto, chavo esto. Esta jerarquía tiene este GameObject padre que me sirve para mover el objeto para todos lados y que se mueva todo junto. Estas bases que son básicamente cosméticas, no hacen más que ser un objeto ahí que hace que no esté volando mi barrera. La barrera, que es este objeto, como ven, el pivot point está en el medio, no puedo rotarlo como una barrera desde ahí. Y por eso puse un pivot barrera, que es un GameObject que está vacío, del cual la barrera es hijo. Y pivot barrera es hijo de barrera. Entonces, lo que giro yo es pivot barrera. Queda claro entonces que el objeto que voy a animar es pivot barrera, este objeto padre. Bueno, vamos a la animación entonces. La clase pasada vimos cómo hacer animaciones. Primero tenemos que seleccionar el objeto, control 6, eso va a abrir la ventana Animation. Yo voy a anclar Animation aquí abajo. Y lo que vemos es, cuando el objeto no tiene animaciones, no tiene un componente animator todavía, este botoncito, al que tenemos que hacerle clic para crear una animación y un animator. Voy a hacer clic ahí. Y es una buena práctica crear una carpeta de animaciones. Y dentro de la carpeta de animaciones, una carpeta para el objeto que estoy animando. Así no mezclamos todo. Y ahora sí, voy a crear una animación con el nombre de lo que quiero que pase. Quiero que suba la barrera. Entonces voy a poner barrera, sube. Bien, una vez que creé la barrera, aparece el timeline. Un segundo, nos da Unity por defecto. Nos muestra el segundo. Y para comenzar a grabar, hacemos clic en el simbolito de grabación. Voy al momento en el que quiero terminar la grabación y hago la modificación. Se graba la propiedad que acabo de modificar en el último keyframe, en el último frame, en donde estaba ubicado. Se graba la modificación que hice en un keyframe, este puntito que aparece, y queda grabada la propiedad con su valor modificado. Yo voy a poner un número acá más redondo para acordarme, porque después quiero hacer otra animación que empieza desde este número, entonces me gustaría tenerlo memorizado. Y en el primer frame se creó automáticamente otro keyframe, otro cuadro clave, almacenando el valor inicial, el valor antes de que se modifique. En este caso era 0. Y Unity se encargó de hacer la interpolación, de hacer el cálculo de cuál sería el valor en los puntos intermedios del tiempo. Para previsualizar la animación, hago clic en el botón play de la ventana Animation y veo que en un segundo mi barrera sube. Bien. No solamente creamos la animación, sino que también en el objeto pivot barrera se creó un componente animator. El componente animator tiene asignado un animation controller que también se creó, que se llama pivot barrera, se llama como el objeto al que le creé la animación. Si vengo al proyecto, en proyecto encuentro las carpetas que creé, y acá tengo el clip que creé, aquí está la animación propiamente dicha, y el animation controller, que es como el vínculo entre
el, el componente animator y las animaciones de este objeto. Ahora vamos a ver un poquito cómo es este animation controller. Si le damos play a la escena, la ejecutamos, ya vamos a ver que nuestro objeto comienza animado. No hace falta que le demos una instrucción ni nada, ya empieza a animarse. Y vemos, además de este tema de que ya se empieza a animar, que la animación está lupeada, es decir, genera un ciclo en el cual comienza y cuando llega al final de la animación, automáticamente reinicia. Estas dos cosas puede ser tranquilamente que no las deseemos, es decir, no querramos que apenas se ejecute nuestra escena se reproduzca la animación. Y tampoco deseemos que la animación se lupee, es decir, que se reproduzca de manera continuada una y otra vez. Vamos a ver cómo evitar esas dos cosas. Primero, para evitar el loop, seleccionamos el clip de animación y vemos que la propiedad loop time está activada. Vamos a desactivarla y listo, con eso ya solucionamos el tema del loop, de la animación cíclica. Vamos a ver que se reproduce una vez y ahí quedó. Una vez que terminó, paró. Ahora, veamos cómo es el tema este de cuándo se reproducen las animaciones. Para saber cuándo se reproducen las animaciones, ahí tenemos que recurrir al Animation Controller. Voy a seleccionar mi objeto y voy a hacer doble clic en Pivot Barrera. Cuando hago doble clic en Pivot Barrera, voy a ver el Animator, la ventana de Animator, que es donde vamos a ver nuestro Animation Controller. Yo voy a agarrar el Hierarchy lo lo voy a sumar acá. No, mentira, lo voy a bajar. Vamos a bajarlo para tener un poco más de espacio ahí arriba. Y acá vemos el Animation Controller. Como ven, el Animation Controller es esta estructura, esta jerarquía de cuadraditos de color que están vinculados entre sí con flechitas y que ahora vamos a ver qué es lo que representan. Si yo selecciono el objeto que tiene este Animation Controller, lo tengo seleccionado, le doy play, van a ver acá que acá está el clip barrera sube. Si le doy play, van a ver que se marca una barrita azul representando la animación y en qué momento se está reproduciendo. Y cuando se termina, ahí corta y está marcado como totalmente reproducida la animación. Esto va a pasar simplemente porque tienen seleccionado pivot barrera. Si no lo tienen seleccionado, le dan play, se va a ejecutar la animación, pero acá no van a ver nada, no van a ver en tiempo real cómo se está. No, lo está haciendo, bueno, buenísimo. Bueno, pero puede ser que no se vea. Cuando no se vea, si lo seleccionan, eh, ahí sí se va a ver. Bueno, entonces, ¿qué son estos cuadraditos de colores? Son estados y eventos. Son dos cosas diferentes. El evento es una cosa que sucede, que pasa, y el estado son las animaciones. ¿En qué estado va a estar nuestro objeto? Y esto está representado por las animaciones. Tenemos dos eventos, entry y exit. Entry es equivalente al start de un script de Unity. Se va a activar cuando se activa el animator. Y el animator usualmente se activa cuando le damos play a la escena. Exit es el otro evento, por supuesto, y tiene que ver con el evento de cuando se desactiva el animator. Y estos son los estados. AnyState es una especie de update, es decir, que en todo momento AnyState va a estar activándose. Y barrera sube es nuestro clip de animación que acabamos de crear. Lo que vemos acá, esta flechita entre entry y barrera, es una transición. Y es lo que más vamos a tocar, más vamos a modificar acá en el Animator, nuestro Animation Controller. A ver, para no confundirnos. Animator es la ventana esta y es el componente que
es el componente que ejecuta los animation controllers. ¿Sí? Es el que hace que un objeto tenga un animation controller. Y lo que vemos aquí dentro representado es el animation controller. ¿Sí? Entonces, el animator contiene un animation controller. Y podemos tener muchos animation controllers. Pero la ventana animator es la que lo muestra. Ahora, esta transición, como si la seleccionamos, no tenemos ninguna propiedad, ningún valor que modificar. ¿Pero por qué? Porque es la transición inicial, que no se puede eliminar tampoco, no la puedo sacar. Eh, necesito siempre, sí o sí, al menos un evento, perdón, un estado por defecto, que van a ver que está marcado de naranja. Si yo no quisiera que se reproduzca inmediatamente cuando le doy play a la escena, necesito que haya otro estado que sea activado por el evento entry que no reproduzca la animación. Puedo hacer botón derecho aquí y crear un nuevo estado vacío. Van a ver que los estados que no son por defecto, que no están anaranjados, van a ver los grises. Para hacer que sea el estado por defecto, botón derecho aquí y activo Set as Layer Default State. Y ahora está grisecito. Como es un estado vacío, cuando lo selecciono van a ver que acá en sus propiedades, Motion, que es la propiedad donde tiene la animación, dice None, no hay ningún clip de animación vinculado con este estado. Si le doy play a esto, obviamente no va a pasar nada. Nuestra animación barra sube está desvinculada. New State es una animación, como ven, se reproduce, pero no hace nada. Y nuestra barrera está tranquilita y no hace nada. Por supuesto, esto tampoco es muy útil, que no se ejecute ninguna animación. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacer que nosotros podamos controlar cuándo se ejecutan las animaciones, cuándo se reproducen esas animaciones. Como les decía, las transiciones, estas líneas que tienen un sentido, como ven acá hay un triangulito que dice que viene de aquí y va para allá. Las transiciones van a ser los protagonistas de nuestra edición acá en el Animation Controller. Puedo crear una transición entre este estado y este estado, haciendo botón derecho sobre el estado inicial donde quiero que parta la transición. Clic en Make Transition. Ahora a mi mouse sigue una línea y me conecto con el estado al que quiero ir. Y ahora si selecciono esa transición, acá sí ya tengo cosas, veo cosas. A diferencia de esta transición, que no tiene ningún parámetro, esta sí. El primer parámetro que vamos a ver, vamos a ignorar el resto, vamos a ver este, es hasExitTime. hasExitTime está activado por defecto y lo que implica esto es que cuando se termine de reproducir una animación, se va a activar su transición. Es decir, cuando la barrita azul llegue hasta el final, esta transición se va a activar y va a estimular, va a reproducir la siguiente animación, el siguiente estado. Si le damos play a esto, se pone azul, llega hasta acá y después activa barrera sube. Bien, si yo desactivo hasExitTime, me va a aparecer una advertencia aquí que me va a decir que las transiciones necesitan por lo menos una condición, acá están las condiciones, que están vacías, o un exit time. Es decir, si no hay exit time, esto nunca se va a activar, a menos que haya una condición. Pero como no hay condiciones, básicamente acá no va a haber transición y por lo tanto no va a haber continuidad de animaciones. Vamos a agregar una condición para que esto efectivamente se ejecute. Las condiciones
vamos a hacer clic aquí en más, se basan en parámetros. Es como una estructura if, exactamente igual que una estructura if. Acá pongo un parámetro, que puede ser verdadero o falso. Cuando es verdadero, se activa la transición. Y los parámetros, no se mareen, pero los parámetros hay que crearlos aquí, dentro de la ventana de Animator, pero en la columna Parameters. Por defecto está Layers activada, Parameters, tenemos que hacer clic aquí, y vemos que no hay parámetros todavía en este Animation Controller, no hay parámetros. Puedo hacer clic en el botón más y crear 4 tipos de parámetros. Float, int y bool ya los conocemos, son variables, y trigger es un nuevo parámetro que lo único que hace es activarse una vez y se desactiva al siguiente frame. Es un interruptorcito como un timbre, ¿no? Que lo soltás y deja eh, de estar activado. Bien, empecemos con con trigger, que es bien sencillo. Hago clic en trigger, me va a pedir un nombre para el nuevo parámetro, yo le voy a poner, que se va a llamar activa barrera, y dentro de la transición, acá en la condición que creé, si hago clic en el botoncito del menú desplegable, ahora veo la opción activa barrera. Como es un trigger, no hace falta hacer ninguna comparación. No es un booleano que puede ser verdadero o falso, o un float que podría ser mayor o menor que otro valor. Es un trigger, lo único que pongo es el nombre acá y la transición se va a llevar a cabo cuando trigger sea estimulado. Vamos a probarlo. Le doy play aquí. Se activa nuestro estado vacío, que está ahí ejecutándose constantemente. Y yo puedo desde el editor activar el trigger. Hago clic aquí y lo activé. Ven que no quedó activado. Se activa cuando le hago clic nomás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vuelve a bajar la barrera o hacer algo? Bueno, porque ya la transición llegó a eh, esta animación, a este estado, y esta transición ya no está activa. ¿Sí? Fíjense que tiene un solo sentido. Si yo quisiera que vuelva a pasar algo, necesito crear más animaciones, más transiciones. Vamos a probar los otros tipos de parámetros. Voy a crear un nuevo parámetro de tipo booleano ahora, bool, que va a ser, imaginemos que sea, mm, no sé, objeto detectado. Cuando detectemos el objeto, va a estar prendido y cuando no, va a estar apagado. Voy a venir a la transición, voy a cambiar el tipo de parámetro por objeto detectado y acá vamos a decir cuándo queremos que la transición se active, cuando esté verdadero o cuando esté falso este parámetro. Yo voy a poner verdadero, démosle play. Esto se va a activar, va a estar esperando que algo cambie. Ya esta transición, esta propiedad, perdón, este parámetro no juega acá, pero sí juega este. Activo y se da la transición. Bien, y así con, también por ejemplo, propiedades como un entero, que podría ser, no sé, pago peaje. Vamos a poner un valor de 5. Y en la transición voy a cambiar el parámetro a pago peaje. Y la condición va a ser que pago peaje sea mayor a, no sé, mayor a 6. Es decir, sale 6 mi peaje, tenés que pagarme en enteros. Vamos a darle play. Todas estas variables, por supuesto, estos parámetros, podemos modificarlos por código. Por eso podríamos tener, digamos, un objeto auto que llega a la barrera y por código
no sé, me fijo si el auto tiene, no sé, 10 en su valor pago peaje. Bueno, acá pongo 10 y la barrera, sabiendo que el auto tiene para pagar el peaje, lo deja pasar. Y probemos con un float, digamos, no sé, distancia. Distancia, digamos que la distancia también es 5. Cambiemos de la transición el parámetro a distancia. Y digamos que la distancia tiene que ser menor a 3 para que se abra, ¿sí? Entonces un objeto que se acerca a la barrera, cuando llega a tener menos de 3 unidades de distancia, la barrera se abre sola. Todo esto por código. Vamos a darle play. La distancia ahora es 5. No es verdad que es menor que 3, por lo tanto esto no se va a ejecutar. Cuando distancia sea 2, por ejemplo, ahora sí se da la animación. Bueno, espero que haya quedado claro esto de los parámetros.